Bueno, decíamos en los anticipos de nuestro programa que estamos en la Semana del Día del Periodista, pero por otro lado también recordando por estos días la capitulación o la derrota o la rendición en la Guerra de Malvinas, todo esto entremezclado también con una gran discusión de qué es el rol o cuál es el rol de los medios y el rol de los periodistas en la actualidad, y por eso hemos invitado a dos reconocidos periodistas de larguísima trayectoria e importancia en Santa Fe, Jorge Álvarez y Héctor Ruiz. Bueno, un gusto tenerlos aquí. ¿Qué decís, Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Dónde te tomó la Guerra de Malvinas, Jorge? Trabajando en Canal 13. ¿Y? ¿Cómo luego? Y bueno, tengo algunas anécdotas de la guerra, pero lo más curioso, escuchándote a vos en la introducción, era que, por ejemplo, yo tenía la suerte de escuchar a las 12 de la noche un noticiero de la BBC de Londres. Y entonces, el día que yo escuché en la BBC de Londres, a la noche, que habían desembarcado en Malvinas. Sí. Al otro día voy al noticiero y le digo, muchacho, desembarcaron los ingleses. ¿Te acordás que estaban, que llegaban? Sí, que llegaban? Sí. Digo, muchacho, desembarcaron los ingleses. Anda, poco menos me decían que estaba trabajando para el Principito. No creía nadie. Me parece que hay dos hitos, ¿no? Primero, el 2 de abril, donde hay un sentimiento contradictorio, Flaco, ¿no? Donde vos decís, tenés el 2 de abril, Malvinas sí, proceso no, una marcha de la CGT reprimida horas antes. Es decir, sí. ¿Cómo el rol del periodismo, cómo jugaba en aquel momento? A mí me parece que lo más importante, Guillermo, es el rol de la política. ¿Sí? Te digo, sí, me parece que sí. Porque en realidad una dictadura que estaba deshilachada, lo que hizo fue apropiarse de una cuestión que es común de todos los argentinos, que era Malvinas. Sí. Es como si yo te dijera me apropio de la bandera y lo uso con un fin estricto, que era tratar de buscar un consenso que la dictadura había perdido. Sí. Entonces, en el marco de una situación... Estabas en el ET9 en aquel momento. Yo estaba en el ET9. Sí. En el marco de una situación de esas características, el rol del periodista, aún en un servicio informativo, reducido, digo, al espacio de que vos sos un informativista, no sos un tipo que tiene una posibilidad de opinión, de expresión. Menos en una guerra. Y menos en una guerra. Porque, fíjate esto que decía Jorge. Jorge lo que planteaba es que él llega a su lugar de trabajo y dice, mirá, desembarcaron los ingleses y era el traidor. Es una situación de intolerancia política la que se vivió en ese momento, sí. Como en muchas otras cosas nos toca vivir en la historia. ¿Cómo resolviste el dilema? ¿Cómo se resuelve ese dilema? Vos sabés que en ese momento yo también hacía un programa que se llamaba Más allá de la noticia, con Julio Gómez. Y entonces le digo a Marquito, que era el director, a Bobbio, che, tenemos que hacer algo del tema de la guerra de las Malvinas, porque me dijeron que desembarcaron. Me dice, bueno, hace algo, pero dale un toque de guerra, a ver, hablar con alguien que sepa de guerra. Y digo, ¿quién sabe de guerra en Santa Fe, viste? Bueno, y me mandó a hablar con el doctor Guastavino. El Derecho Internacional Público. Bueno, entonces le digo a Guastavino, me voy a la casa con la cámara a grabar, y le digo, mire doctor, yo escuché en la BBC que dice que ya desembarcaron en Malvinas. Y entonces Guastavino, nunca me he olvidado, mira el reloj así, y dice, a esta hora deben estar rindiéndose los ingleses. Los ingleses. Los ingleses. Entonces salimos después de la casa y le digo al camarógrafo, a los muchachos, loco, no podemos pasar esto solo porque yo no coincido para nada. Y dije, ¿quién puede saber de guerra en Santa Fe? Y me acordé de Brautigan, que era un artillero, cabo artillero del Graf Spee. ¿Te acordás de esos alemanes que quedaron acá? Sí. Entonces me voy a verlo a Brautigan, se llamaba. Le digo, dígame, Brautigan, me dijeron que los ingleses hicieron cabeza de playa. ¿Y sabes lo que me dijo el alemán? Me dice, si ingleses haber hecho cabeza de playa, cayó Malvinas. Cuando vos al enemigo le dejás hacer cabeza de playa, sonaste, perdiste el territorio. Y eso hicimos ese programa y largamos las dos opiniones. Y la conclusión cuál era, que realmente el que sabía de guerra, que era el alemán, el cabo artillero, había dado en la tecla, y que todo lo demás se había confabulado en la gran manipulación mediática que fue la mentira sobre el manejo de la información. Ahora, ¿cómo uno personalmente evita caer en el triunfalismo sin que te califiquen de traidor, como podés haberte decir? ¿Cómo resolvías ese dilema? Y plantealo, llévalo a la Plaza de Mayo. Sí. ¿Te acordás cuando Galtieri decía que se venga el Principito? Lo estamos esperando. Sí. ¿Te acordás? Sí. Y ahí en la plaza había una situación contradictoria. Es decir, todos estábamos esperando al Principito, pero además no le creíamos a Galtieri.
estaban esas dos cosas juntas y una situación... ¿No le creíamos o una mínima porción de la población no le creía a Galtieri? No, yo creo que la gente no le creía. No, yo creo que mucha gente le creía. Mucha gente lo creía. De Malvinas sí, proceso no. No, proceso eso, no. Claro, había una diferenciación. Pero ese por supuesto, estaba la expectativa de que se ganara. Porque, a ver, es eso, es el símbolo de Malvinas, como es el símbolo de la bandera, como es el símbolo de cada cosa, que no estamos dispuestos a perderlo, que no estamos dispuestos a negociarlo. Eso pasaba en la gente. Por eso había una ovación y una reprobación cuando se olía que había un intento de manejarlo. Pero flaco, esa etapa de gente, estamos ganando, esos titulares de estamos ganando, yo creo que mucha gente se lo creía. Yo creo que mucha gente creía la prensa en aquel momento, la manipulación que se hacía sobre la guerra, mucha gente creía. Y después se sorprendieron cuando era todo distinto. Bueno, recordemos, ¿no? Había una persona destacada en Malvinas, había un periodista destacado en Malvinas, y había otro que hacía la cabeza desde el Canal 7 de Buenos Aires. Casanseu estaba en Malvinas, y alguien que recibía el material acá en Canal 7. Sí, no, pero había un personaje que era Gómez Fuentes. Gómez Fuentes era la imagen del noticiero, pero el mismo Casanseu decía, de lo que él mandaba como material en aquel momento era las cintas grandes, como era. Sí, en las BPR de 2 pulgadas. Sí. Cuando llegaba a la edición del noticiero no tenía nada que ver con lo que eso lo decía, que eso lo dijo Casanseu, lo confesó Casanseu mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Pero se quedan un minuto más. Vamos a los títulos, enseguida volvemos porque me gustaría conversar sobre una parte. ¿Qué es lo que sucede cuando llega el documento de censura del gobierno? Cuando dice que lo único que debe emitirse es la comunicación oficial. Enseguida regresamos.